Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días, profe. Dios, profe, sí se escucha. Buenos días, Inge. Ya, Buenos días, ingeniero. perfecto. Bueno, ya deben estar ustedes habituados de esto de las clases en línea, así que yo creo que tienen el panorama más o menos claro. Hoy parece que estaba un poco rara el EVA porque no permitía hacer cambios en los Zoom. Estaban ya cambiados, pero me parece diferente, entonces me imagino que debe ser alguno de los problemitas que siempre se presentan. Entonces les he dado algo de tiempo. Veo que estamos conectados como 30 personas. Eso significa que tenemos 3 personas más de los que tengo en lista, así que voy a tomar primero la lista. Está Eric Almeida, Presente, profe, buenos días. buen día. Nicolai Aulestia, Presente, profe. Melanie Borges, Presente, Inge. Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. Melanie Borges, Presente, Inge. Manuel Cando, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Cárdenas, Presente, profe, buenos días. buen día. Andrea Chico, Presente, profe, buenos días. buen día. Edison Echeverría, Presente, profe, buenos días. buen día. Luis Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Anthony Guerrero, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Herrera, Buen día, Inge, presente. buen día. Salomón Jaya, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Lujmania, Presente, Inge, buenos días. buen día. Yaciel Narváez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jennifer Pillajo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, Inge, buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Doménica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sandra Viera, Presente. bien. Y Luis Villamarín debe ser, ¿no? Villamarín, ¿no? Bueno, de los 27 tengo 26 personas, pero acá en la reunión tenía 30, ahora están 29. ¿Quién no está en lista y por qué? Yo estoy en dos dispositivos, ingeniero. Lo que pasa es que en mi computadora no tengo micrófono ni video, entonces me conecto de la computadora y del celular. Ok. ¿Y alguien más que está más? Ahorita ya va para 28. Bueno, pues me imagino que alguien también estaba en dos dispositivos. ¿No hay nadie que no esté en lista por por alguna razón? Bueno, entonces, también por otro lado, alguien que se piense cambiar de paralelo. Bueno, perfecto. Entonces estaríamos 27 personas normalmente.
suelo hacer actividades grupales y a veces los exámenes en parejas por varias situaciones, especialmente para evitar la copia. Creo que es mucho más fácil que trabajen en parejas. Y por otro lado, para facilitarles el estudio, porque esta materia normalmente, yo doy la materia de ingeniería hidráulica, pero en hidráulica general también tenemos un pensum un poco larguito, entonces a veces por facilitarles el estudio, me suelo tomar en parejas, entonces estamos 27, tengo que ver qué haría en ese sentido. Habiendo dicho eso, no les conozco a ustedes, realmente he estado dando materias de niveles más altos últimamente, así que cuéntenme un poco de cómo les fue, especialmente en mecánica de fluidos, que es la materia previa a esta, e hidrología, de donde también sacamos ciertos conceptos. ¿Qué me dices, Anthony Guerrero? Bueno, pues, Inge, yo le podría decir que tuve la materia de hidrología con la doctora Patricia Ujú. y de hidráulica, o sea, mecánica de fluidos fue con el profesor Spin. Ya, Eh, manejamos todo lo, por decirlo así, manual con la doctora Patricia. Al final nomás empezamos a ver algo de Fluids y con programas y ciertos ejercicios que vimos. Y con el profesor Spin todo lo de teoría fue visto. Lo práctico, o sea, con ejercicios prácticos que se vio, pues fue lo básico, ¿no? Diría yo lo principal. ¿por qué lo básico? ¿O a qué te refieres con lo básico? O sea, solo por esta modalidad pudimos ver así como que ejercicios teóricos y cuando fuimos a ver al final vimos un ejercicio práctico acerca de una represa y algo más. Bueno, sí, no, es algo que ha complicado un poquito en la modalidad de clases al tener las clases en línea. El profesor que antes daba los dos cursos de fluidos era Pablo Daza y él generaba varios experimentos en clases y cosas por el estilo, entonces ahora sí se ha vuelto bastante más difícil. Entonces hay que tratar de un poco acoplarnos a esta realidad que, según parece, pronto ya terminará con la vuelta a clases presenciales. Ya hay un plan para eso. No sé si les han comunicado algo a ustedes en específico acerca de eso. Yo no sé nada, la verdad. Bueno, en teoría, los profesores de tiempo completo están empezando a ir ya a la universidad para dar clases en línea desde ahí, pero la idea, según tengo entendido, es que a ustedes les den la opción de ir presencialmente. O sea, los que quieran podrán ir presencial, los que no quieran podrán tomarlo remotamente. Entonces, hay que ver cómo se va dando la situación. Así que este semestre parecería que va a terminar siendo un poco de transición, al menos si las cosas siguen dándose de una manera como la que hemos nosotros escuchado por parte de las autoridades por el momento. Bueno, igual lo mismo, enfocado a lo que estábamos conversando de las materias del semestre pasado, de cuarto semestre. ¿Qué me dices, Doménica Toro? O sea, en el punto de mecánica de fluidos aprendimos igual sobre los flujos, o sea, aprendimos muchas cosas, digamos el número de Reynolds, igual cómo calcular las pérdidas, que es igual creo que es muy Ujú. fundamental, las pérdidas, las pequeñas y las grandes, que tienen que ver con, o sea, o sea, con las tuberías y todo eso. Ya, Y en cambio en hidrología, pues, o sea, nos fijamos más pues en el clima, en qué aspectos pues tomar. Pero nosotros, o sea, bueno, en mi curso, pues nosotros sí utilizamos muchas, bueno, dos aplicaciones. Utilizamos mucho el QGIS y también en algunas aplicaciones que, o sea, nos indicaba pues el clima y sí hacíamos ahí algunos cálculos. perfecto, bastante bien, eso me parece muy bueno. Y sí, estábamos en ese cambio para incluir este tipo de programas en las materias, entonces especialmente en hidrología, en donde
El QGIS prácticamente va de la mano con todos los datos que se ven. Y por otro lado ya existen aplicaciones inclusive que nos ayudan a facilitar la determinación del ciclo hidrológico. Entonces, me parece bastante útil. En cuanto a lo que es en fluidos, ustedes suelen evaluar lo que es las líneas de energía. ¿Qué tan claro tienen eso? ¿Qué me dices, Francisco Herrera? Inge, ya no sé si podría repetir la pregunta, por favor, no lo escuché muy bien. En cuanto a la materia de fluidos, ¿qué tan claro, qué tanto avanzaron con lo que es la determinación de las líneas de energía? De lo que yo recuerdo, creo que no se vio este tema incluidos, de líneas de energía. Creo que lo último fue el número de Bernoulli, me parece que era el tema. Pero no recuerdo lo que de líneas de energía. Normalmente lo tratan, según lo que siempre nos han indicado, ya hacen los típicos problemas en donde tienen un reservorio, otro reservorio, por decir aquí tienen una bomba, necesitamos sacar la línea de energía, ¿no lo vieron eso? Ah, sí, ya me acordé. Sí, vimos. Bueno, entonces ahí tenemos que repasar un poquito porque es bastante importante que tengan las líneas de energía claras, porque yo normalmente en ingeniería hidráulica me encuentro con que bastantes estudiantes no tienen claro cómo generar las líneas hidráulicas, las líneas de energía ni las líneas de gradiente hidráulico, y eso se vuelve una complicación porque es una herramienta para entender cómo está funcionando nuestro sistema, nos facilita entender el funcionamiento del sistema, hacia dónde va el flujo, ¿sí? Dónde se genera el ingreso de energía, dónde se generan las pérdidas de energía, y de esta manera poder resolverlo más fácilmente y entender si es que en algunos casos los resultados son erróneos, darnos cuenta fácilmente que el resultado probablemente está mal. Yo les digo, he visto en muchos casos que los estudiantes presentan bastantes dudas acerca de las líneas de energía. Entonces, por eso, revísenlas y a lo largo de esta materia tenemos que eh, ir aclarando cualquier duda que tengan de tal manera que quede todo claro para el desarrollo. Eh, bueno, ¿alguien tiene algún comentario adicional? Algo que crea que pudo haberse reforzado en las materias relacionadas a la hidráulica del anterior semestre. ¿Qué me dice? Profe, ¿la materia se trata más de lo que es teoría o ejercicios? Porque me acuerdo que teníamos clases con el Inge Pablo y había un problema que con el Inge no mirábamos mucho ejercicios porque era más teórico y no hacíamos muchos ejercicios. Entonces, quisiera ver si es que esta materia vamos a hacer ejercicios o también solo va a ser teórico. Bueno, esta hidráulica general, yo diría es casi que mitad de mitad. A ver, nosotros tenemos bastantes componentes teóricos. ¿Por qué? Porque nosotros en esencia tenemos 3 unidades. O sea, son 4, pero la primera es una unidad introductoria. Pero de ahí vamos a tratar lo que es flujo en tuberías, en donde tenemos bastante teoría, pero prácticamente todos los temas tienen ejercicios. Entonces, se puede hacer miles de ejercicios de lo que es flujo en tuberías. La idea es hacer bastantes, de que ustedes también hagan ejercicios en su casa y tratar de cubrir todas las dudas que se les pueden generar. Y por otro lado, tenemos lo que es flujo en canales, en donde estamos hablando del flujo libre, que ustedes algo ya deben haberlo visto en fluidos, una introducción por lo menos. Y con esto también tenemos varios temas ahí. Entonces, en estos temas también tenemos bastante disponibilidad de ejercicio. Así que sí vamos a hacer bastante de ejercicio. El último capítulo es de estructuras especiales, en donde vamos a hablar un poco de vertederos, en esencia, algo de rápidas, que son un tipo de canales, transiciones, etcétera, que en esencia son elementos un poco acoplados al flujo en canales en su mayoría, para los cuales también trataremos de hacer ejercicios. ¿Qué sucede? A veces es un poquito apretado el temario de la materia, entonces
en ciertas ocasiones se llega a la última unidad con poco tiempo. Entonces, en última unidad a veces no se pueden hacer tantos ejercicios como quisiéramos. Pero sí, vamos a tener un componente práctico bastante amplio. La idea es que este les sirva para entender el funcionamiento de los fluidos y la hidráulica en sí. Entonces, en esencia es un poquito una transición. También vamos a ver ejercicios que hablan de aceites, que hablan de glicerinas, que hablan de Kerex, de combustibles, etcétera. Pero la idea es que fortalezcamos las bases de la hidráulica, o sea, del agua, aplicada ya a lo que es el movimiento mecánico. De tal manera que con estas bases ustedes puedan tomar la materia de ingeniería hidráulica que les tocaría el siguiente semestre, en donde en ingeniería hidráulica nosotros vamos ya a ver la aplicación de todo lo que vemos en hidráulica general hacia obras ya reales, o sea, proyectos ya que se usan de manera común en ingeniería. Entonces, por ahí va un poco la razón de ser de esta materia. No sé si con eso está un poco más claro. Sí, profe. Ya, ahí vale la pena también comentar que ustedes están en la nueva malla, en donde la materia de ingeniería hidráulica va a ser la última materia que tengan dentro de las ramas de la hidráulica. Entonces, eso genera para mí un poco de una limitación para ustedes por el hecho de que antes se contaba con la materia de centrales hidroeléctricas. Centrales hidroeléctricas era una materia en donde nosotros prácticamente generábamos una convergencia de todo lo que es fluidos, de todo lo que es hidrología y lo que son las hidráulicas. Entonces, inclusive se ingresaba a conceptos bastante útiles que se ven en la sanitaria. Entonces, para mí era una materia importante dentro de lo que es el campo de la hidráulica y la sanitaria, pero ya no van a contar con esa materia. Entonces, por eso les diría que tienen que tratar de tomar todo lo posible de lo que es estas materias de hidráulica general y hidráulica aplicada, que ahora se llama ingeniería hidráulica, para que ustedes puedan validar los conceptos. Estos conceptos son bastante útiles porque si se dedican a hacer carreteras, necesitan tener conceptos claros sobre canales, necesitan tener conceptos de cómo funciona el flujo libre, el flujo a cielo abierto, el flujo libre dentro de conductos circulares. Lo mismo si se dedican a construir edificaciones, van a necesitar tener claro el concepto del golpe de ariete, por ejemplo, de las sobrepresiones que se pueden generar, de presiones internas, de presiones que se generan con sistemas de bombeo. Ahora un sistema hidráulico contra incendios es bastante importante. Entonces, en muchos casos ustedes hacen una edificación más o menos grande y ya les pueden pedir requisitos contra incendios, donde tienen que tener conductos de gran tamaño, donde tiene que haber altas presiones, donde, por ejemplo, si tienen un edificio y les piden colocar aspersores, es uno de los puntos críticos porque los aspersores tienen que generar alta presión, entonces necesitan bombas bastante grandes, bombas de 20 HP, bombas de 30 HP. Entonces, la idea es que ustedes tengan ya claro los conceptos para poder afrontar cualquiera de estas eh, situaciones que se les van a dar en la vida práctica. Entonces, por eso les recomiendo que aprovechen los conceptos hidráulicos, porque en la mayoría de los campos que puedan trabajar van a servirles. ¿Sí? Entonces, por lo menos para tener el criterio y darnos cuenta de, de todos los fenómenos que se generan o que se pueden generar dentro de las obras de ingeniería civil. Habiendo dicho eso, podemos continuar con la materia. ¿Alguien tiene algún comentario adicional o alguna idea adicional? Profe, una pregunta. ¿Para esta materia a lo largo del semestre va a terminar siendo virtual o va a ser presencial? Como les digo, está el plan ahí. Yo soy docente tiempo parcial, significa que no tengo una jornada total en la universidad, sino simplemente por horas. Entonces, el comunicado a nosotros es que se mantiene presencial, pero como les digo, los docentes a tiempo completo ya están yendo
y con la premisa de que tienen la opción de que, no sé si en un mes o algo así, les van a dar la oportunidad de ustedes ir a tomar las clases de manera presencial. Entonces te va a generar algo híbrido ahí, que habría que ver realmente cómo se desarrolla. Pero según los comentarios que nos dieron a nosotros, esto se dará en línea. Ok, claro. ¿Alguien, alguna otra duda, comentario que tenga? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito con la materia hoy día. Yo sé que el primer día de clase siempre es pesado. Como les digo, a veces sí estos planes o programas microcurriculares quedaron muy amplios, especialmente por el hecho de que fueron diseñados para los semestres anteriores y a ustedes ahora tienen una semana menos de clases. Entonces, lo que era diseñado para 16 semanas de clases nos toca darlo en 15. Y eso sí se volvió un poquito una limitante en el tiempo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Vamos a avanzar un poco, tratar de que vayan viendo los conceptos principales. Y entonces, como yo les mencionaba, nosotros tenemos 4 unidades. La primera es una introducción bastante simple, no nos va a generar mayor influencia. Después tenemos esta unidad 2 que, como les mencionaba, se enfoca en el flujo en tuberías. Cuando hablamos de flujo en tuberías, nosotros hablamos de presión interna dentro de la tubería, ¿sí? Esta unidad es la unidad más larga de la materia. Probablemente nos tome como medio semestre terminar esta unidad. Después vamos a pasar a la unidad 3, en donde nosotros nos vamos a enfocar en lo que es flujo en canales. El canal es un flujo libre en donde nosotros simplemente vamos a estar funcionando a través de la presión atmosférica. Entonces, en esencia, el flujo canales basa, perdón, su funcionamiento en lo que es la gravedad. Entonces, ahí viene la diferenciación entre los dos sistemas. Si tienen claro el punto conceptual entre estos dos sistemas, la diferencia conceptual. ¿Qué me dices, Micaela Narváez? Inge. ¿Cuál sería? ¿Puedes explicarme un poquito? O sea, yo entiendo más que como que el flujo en tuberías va por debajo, escondido. ¿Escondido en qué forma? Ahí sí me... O sea, como que debajo de las construcciones y por medio de la tierra, algo así. Y el flujo en canales más o menos va al aire libre. Parte, sí, parte, ¿no? El flujo en canales va en aire libre. Sí, pero ¿a qué se refiere el aire libre? ¿Cuál es tu idea Se llama flujo libre o flujo en contacto con la atmósfera? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu concepto de flujo libre? Como digamos, no sé si estaría bien la idea de cuando pasa por un lado el agua de la lluvia y tiene como que los canales por ahí que va directo a la alcantarilla. Va de alcantarillas, sí, las alcantarillas son un ejemplo clarísimo de lo que es el flujo libre, pero la alcantarilla va bajo el suelo. Ajá, pero el Entonces, canal que dirige el agua hacia la alcantarilla. a ver, ¿por dónde va el agua hacia la alcantarilla? Hay varias opciones. Digamos, si ustedes tienen una casa o un edificio, llegan a una caja o un pozo de revisión, digamos, este es el edificio, sale el sistema y llega a un pozo de revisión y este pozo de revisión va a la alcantarilla. Entonces, esto está bajo tierra. Normalmente los conductos que llegan hasta el pozo de revisión son de tubería circular. Normalmente este tramo de acá también es de tubería circular y el alcantarillado también es tubería circular. Entonces, en este caso, diríamos que está este tubo bajo tierra y el alcantarillado que se encuentra bajo tierra.
¿Qué me dices? No, sí, sí tiene toda la razón. Flujo en canales. O Entonces, sea, no se me ocurre otra idea clara de flujo en canales. Tal vez los flujos de riego que tienen. sí, el flujo de riego, perfecto, ese sí funciona. Normalmente, como cuando hablamos de los surcos o de los guachos que se le llama, son canales a flujo libre abiertos en donde simplemente podemos darle la forma del canal y el agua fluye a través del canal y está en contacto con la atmósfera, está al aire libre, podríamos decirlo, ¿sí? Pero ya vemos que también el flujo libre puede ser un flujo que se encuentra encerrado bajo el suelo, en una tubería totalmente cerrada. Entonces, ¿por qué esta alcantarilla se llama flujo libre o por qué funciona a flujo libre? ¿Qué me dices? No sé. ¿No? ¿Por qué se te ocurre alguna idea? No, porque ya vimos que también hay la posibilidad que baje como que directo del edificio bajo el suelo. Exacto. Entonces, ¿qué me dices, Francisco Herrera? ¿Cómo le ves tú este concepto? O sea, estoy un poquito perdido, Inge, la verdad. ¿Por No, qué? no le Cuéntame. entiendo muy bien. O sea, no le entendí muy bien. Un poquito ya deben haber visto en lo que es flujo libre, tanto en hidrología como en fluidos, ¿no? Y flujo en tuberías también. Porque en fluidos tienden a hacer bastantes ejercicios acerca de, o revisar bastantes temas acerca de lo que es flujo libre y flujo en tuberías. Entonces, ¿qué idea te quedó de eso? Mm, chuta, no recuerdo, Inge. A ver, ¿qué me dices? Inge, una pregunta. Los Ajá. canales solamente es para el agua, ¿verdad? ¿Los canales? O, ajá, porque, o sea, las tuberías, yo sí, o sea, sí entendía que, o sea, las tuberías sí puede ser, digamos, para gases o para otro tipo de líquido, porque, o sea, es otro, pues ese material. En cambio, los canales, pues yo pensaba que solo es como que respectivamente para el agua, o sí podemos utilizar para otro fluido, los canales. De poder podemos. Depende de la razón, ¿no? Ya en la parte práctica, ¿para qué nos podría ser útil un canal que tenga un líquido que no es agua? Por ejemplo, para mover aceites, por decir, en una planta de tratamiento, se los podría mover en canales. Eh, de ahí puede haber opciones, sí, dependiendo de necesidades, pero como dices tú, la gran cantidad o la gran mayoría de conductos que funcionan a flujo libre se los utiliza con agua, por el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de que haya contaminación con el ambiente, normalmente, ¿sí? Entonces, por facilidad de transporte, si nosotros tenemos un flujo diferente al agua, por ejemplo, un aceite o gasolina o petróleo, es mucho más fácil transportarlo con tuberías a presión. El ejemplo más claro es del oleoducto o el gasoducto, en donde tenemos flujos diferentes al agua, que si los transportáramos por medio de flujo libre, se volvería mucho más difícil y costoso su transporte, especialmente por el hecho de la topografía. Entonces, conviene utilizar sistemas de bombeo en donde nosotros generamos ya un impulso, que es la fuerza que genera la bomba, para poder transportar este flujo y se lo hace de manera mucho más fácil. Entonces, no es obligación que el flujo libre sea solo para agua, pero la facilidad de la práctica nos ayuda a que el agua sea por decir, el flujo predilecto dentro del flujo libre. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, todo bien. Ya, entonces, eh, ¿qué otra duda tienen acerca del flujo libre y flujo en tuberías? Porque veo que sí hay un poquito de dudas, de incógnitas acerca de la diferencia y la razón, porque como vemos, el flujo en tuberías no necesariamente está bajo la tierra. Inclusive ustedes pueden tener conexiones de agua
tuberías a presión que estén totalmente sobre ciertas edificaciones. No sé, ¿qué me dices, John Salazar? Sí, profe. ¿Qué me dices tú acerca de estos dos conceptos? ¿Me puede repetir, profe? Disculpe. De la diferencia entre lo que es flujo en tuberías a presión y flujo en canales. ¿Qué me dices? Que el uno sería forzado y el otro sería como que una corriente normal. Forzado y normal. Explícame un poquito mejor, por favor. El de presión sería como que es forzado por la cantidad de agua, va a una presión, no sé, eh, podría ser como que digamos cuando llueve bastante, eh, ayer en la Simón Bolívar justo estaba lloviendo full, y a Ujú. presión es por cuando llueve demasiado y las alcantarillas se llenan, eso está como que a presión. Sí, en realidad es algo que pasa. No debería pasar, pero pasa. Y ya que me haces este comentario, digamos, esta es una alcantarilla, está bajo el suelo, llueve demasiado, entonces los sumideros empiezan a captar mucha agua, colapsan este flujo. ¿Por qué crees que es algo que no debería pasar? Eh, Sería, o sea, primero creo que sería porque está lleno de basura y no tiene por dónde irse el agua. Por un lado puede ser, pero Y no también puede suele ser ser el caso típico. ¿Por qué crees que colapsa una alcantarilla? porque no tiene suficiente espacio. Porque ya se quedó sin espacio, en esencia podríamos decirlo así. Ya un poco más técnico, podremos decir que los caudales que están ingresando a la alcantarilla son mayores al caudal que puede manejar la alcantarilla para trabajar a flujo libre. Entonces, si decimos que los caudales que ingresan son mayores a los caudales con los que fue diseñada la alcantarilla, estaríamos hablando de que probablemente o colapsó el diseño, llegamos a sobrepasar los caudales de diseño, o simplemente ya está caduco el sistema de alcantarillado, ¿no? Ya pasó su periodo de vida útil, entonces recibe más flujos de los que debería y por eso colapsa. Entonces sería una de las opciones. En esencia, una alcantarilla no debería colapsar a menos de que tengamos una lluvia fuera de lo común, en donde tenemos un colapso de los sistemas. ¿Por qué? Porque como deben haber visto en hidráulica, en hidrología, nosotros tenemos el periodo de retorno. El periodo de retorno es un concepto en donde nosotros analizamos eh, el evento crítico para nuestro sistema, con qué diferencia de tiempo se va a dar. Entonces, si nosotros usamos un periodo de retorno pequeño de 20 años, nuestro caudal va a ser, el caudal para el diseño va a ser un caudal bajo. Pero si utilizo un periodo de retorno alto de 500 años, nuestro caudal de trabajo va a ser mucho mayor. Entonces, ¿por qué creen que colapsa todavía el sistema de alcantarillado de la Simón Bolívar? También podría ser por la obstrucción de la basura que, o sea, por la basura que existe en el parque. La basura normalmente nos va a colapsar los sumideros. Entonces el sumidero se inunda por eso, por la basura. Pero para que la alcantarilla colapse por basura, significaría que hay un taponamiento gigantesco. Y un taponamiento gigantesco puede ser crítico.
No sé si escucharon, pero hace unos 4 años más o menos en Quito hubo un problema que una alcantarilla se tapó, ¿no? No por basura, sino porque no tengo idea cómo entró, pero había una piedra que tapaba casi toda la sección transversal de la alcantarilla. Entonces, obviamente colapsó ese sistema. Aquí en Quito se cuenta con un robot que ingresa a las alcantarillas y puede con una cámara indicar qué está sucediendo en el interior de las alcantarillas. Entonces se dieron cuenta de lo que pasaba y se logró remover sin problema esta roca. Pero tiene que ser una cantidad crítica de basura como para taponar a la alcantarilla. Entonces eso sí hay que tenerlo claro. Normalmente la basura genera taponamiento aquí en los sumideros y por eso se generan inundaciones en la calle, pero para que colapse el alcantarillado propiamente dicho, tendríamos que tener una cantidad bastante importante de basura que genere su taponamiento. ¿Está claro esto? Sí, sí. Ya vamos a verlo luego, pero también las alcantarillas se diseñan con una velocidad que sea capaz de remover los sedimentos que se quedan en el fondo. Entonces, esta velocidad no debería permitir que se empiece a generar acumulación de basura. Entonces, como les decía, no deberían colapsar las alcantarillas, ¿sí? Eso significa que hay un problema grave y de esto también puede generarse otro problema. El problema de que colapsen las alcantarillas es que el tubo no está hecho para soportar presión. Recuerden que el flujo libre no tiene presión. Entonces, este tubo no está diseñado para soportar presión. Entonces, ¿qué va a pasar cuando colapsa la alcantarilla? Hay un riesgo altísimo de que se raje o se rompa el tubo. ¿Sí está claro esto? ¿Y qué sucede si es que se rompe el tubo? El agua se filtra en el subsuelo. El agua se filtra en el subsuelo. Normalmente se empieza a generar un lavado de finos y el lavado de finos termina en un socavón. ¿Han visto alguna vez los socavones que se generan por colapso de conductos de alcantarillado? Y que no creo que sea lo mismo que yo vi, pero era la socavación que pasó esto en el trébol. En esencia, el trébol es un ejemplo que podría llamarse relacionado a lo que es el colapso de una alcantarilla. A ver qué sucede en el trébol. El trébol es un relleno. Entonces, cuando se hizo el relleno del trébol, se colocó un conducto para que funcione como alcantarilla y permita el paso del río Machangar. ¿Qué sucedió? No se le dio buen mantenimiento, no se le dio buen seguimiento y el periodo de vida útil de esta alcantarilla pasó de largo lo que debería haber durado. Entonces, el flujo de agua sobrepasaba la capacidad de la alcantarilla de manera constante. Pues, ¿qué sucedió? Llegó un punto en donde tenía tanta presión que se rompió el conducto y se hizo un hueco por arriba, tal cual. Empezó a generarse un lavado del suelo y eso empezó a generar un hueco bajo el trébol que ya llegó a un punto de colapso en donde se generó el socavón gigantesco que, que colapsó todo lo que fue el trébol. Entonces, ese es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando una alcantarilla empieza a trabajar a presión, ¿sí? Hasta un punto en donde eh, le rompe la presión del agua a la alcantarilla. Entonces, claro, ¿qué hicieron en el trébol? Una obra millonaria en donde se cambió el conducto y se lo cubrió de hormigón en una gran cantidad de espacio para evitar que se vuelva a generar algo similar. Entonces ahí vamos un poquito con las situaciones que se dan en nuestro medio debido a la falta de prevención. Probablemente generar un arreglo en la alcantarilla bajo el trébol no hubiera pasado el costo de $1.000.000, pero cuando se generó el socavón, el costo fue de más o menos $8 millones que lo terminó ese proyecto. Entonces, imagínense
La falta de prevención también tiene un costo bastante alto. Es uno de los ejemplos más claritos. Yo Entonces, ajá, quisiera decir, como que perdón. una razón tal vez para que la alcantarilla colapse es que como que la ciudad se va urbanizando cada vez más y cuando hicieron la alcantarilla hicieron un cálculo para una cantidad de agua específica, pero al momento de urbanizarla tal vez ya no hay vegetación que absorba más agua, entonces esa cantidad de agua aumenta a lo largo del tiempo. Ujú. Y ¿Y se te cortó el comentario? ¿Qué pasó? creo que sí. ¿Hasta qué parte se escucha? No, no te escuché bien. ¿Puedes repetir lo último? A ver, decía que al principio se hizo un cálculo para cierta cantidad de agua que ingrese a la alcantarilla, pero al momento de que se va urbanizando más la ciudad, va aumentando esa cantidad de agua y aquí ya no hay vegetación que observa agua. Entonces va a aumentar y la alcantarilla va a colapsar. Sí, perfecto. Es una de las características típicas y por eso nosotros cuando diseñamos, nosotros nos definimos primero cuál va a ser el periodo de diseño del proyecto, ¿sí? Que podrán ser 20, podrán ser 30, podrán ser 50 años. ¿Y qué hacemos con esto? Nosotros decimos, bueno, si el proyecto me va a durar 50 años y es un proyecto de alcantarillado, yo me voy a los datos que nos provee el INEG en nuestro medio y digo, sí, la población es de 1 millón de habitantes en este año 1. Entonces, utilizo las proyecciones basadas en los censos, ¿cierto? Y digo, en el año 50, yo voy a tener, no sé, 3 millones de habitantes. Pues como va a durar 50 años mi proyecto, yo tengo que diseñar para los 3 millones de habitantes. Entonces, yo tengo que calcular cuál es la dotación de agua potable que utilizan estos 3 millones de habitantes. Normalmente podríamos ponerle alrededor de 180 litros por habitante por día, algo común en nuestro medio, 180 litros por habitante por día. Y de eso, nosotros vemos un porcentaje de esta agua que termina en la alcantarilla, normalmente alrededor del 80%. Entonces, el flujo del alcantarillado sanitario va a ser el 80% por 180. Y esto yo le multiplico por los 3 millones de habitantes. Entonces, en esencia, yo ya estoy calculando para el futuro. Y ahí es donde entra nuestro criterio ingenieril. ¿Por qué utilizo 50 años? ¿O por qué utilizo 20 años? Obviamente, el factor costos aquí es importantísimo, porque si ustedes cogen 20 años como periodo de diseño versus ustedes cogen 50 años, la diferencia de los costos va a ser bastante alta. Entonces, en muchos casos, las entidades encargadas de proveer estos servicios les van a decir como diseñadores, tenemos un presupuesto limitado, entonces mejor déjale a 20 años. En muchos casos la parte política también influencia, ¿no? Porque yo quiero hacer más obras, entonces ¿para qué voy a hacer una obra que dure 50 años cuando yo pueda hacer 2 o 3 obras que duren 20 años? Entonces influencia un montón el factor político y el factor económico. Entonces, como les digo, ustedes ya están considerando en todos estos factores lo que va a pasar a futuro. Entonces, es importantísimo contar con datos de población correctos y con información de los censos, porque como ustedes ya vieron un poquito en la estadística hidrológica, nosotros debemos proyectar en función de los datos de los censos. ¿Y qué sucede aquí con los censos en Ecuador? ¿Alguien tiene claro cómo se han dado los censos en Ecuador? Cada 10 años, En pero teoría, internacionalmente, los censos deberían ser cada 10 años. Esa es la recomendación internacional. Hay países como Australia que trata de hacer censos cada 5 años. La idea de hacer censos cada 5 años es que ustedes puedan proyectar de mejor forma esta información para que los datos que ustedes terminen obteniendo
sean datos más coherentes. Aquí en Ecuador, los censos se lo hicieron así, verán. El primero fue me parece que fue en el 52, no, en el 50, 1950, después 1962, después 1974, después 1982, de ahí 1990, después en el 2001, en el 2010 y nos tocaba en el 2020. Esto nos tocaba, así era la idea. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó en 1950 a hacer censos con la idea de hacerlos cada 10 años, como rige la normativa internacional para tener datos claros. Hubo varios problemas políticos en los 60 y se lo hizo en el 62. 12 años de diferencia. Me imagino que a alguien se le ocurrió, bueno, hicimos cada 12, sigamos haciendo cada 12. De repente se puso un poco más fuerte la normativa internacional. No, queremos que se hagan cada 10 años. Es como se lo hizo en el 80 en el 74, se lo hizo en el 72. Me imagino yo que fue para que no dure cada 6 años el censo, entonces aquí se lo hizo cada 8 años. Después alguien dijo, no, necesitamos hacer los censos como rige en la normativa mundial. Lo hacemos en el 90, 8 años. Pues desde el 90 había la premisa que en el Ecuador se generen censos cada 10 años, tal como rige. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Tienen claro o no tienen claro? ¿Nadie? En el año 2000 nos dolarizamos. Colapsó la economía nacional, ni de cerca la intención de hacer un censo, el país estaba colapsado, y se logró hacer el censo en el 2001. Entonces, nuevamente, 11 años. Otra vez en el 2010 se quiso cambiar y a volver a hacer los censos cada 10 años. Volvamos al 2010, perfecto, se lo hizo sin problema. Obviamente la diferencia era 9 años porque aquí ya hubo un año diferente. Y después nos tocaba hacer en el 2020 censo otra vez. Hubo un pequeño intento, hubo unas pruebas del censo, pero no se lo logró. Ya estamos ahorita agosto 2021. No hay intención todavía de hacer el censo. Pues probablemente terminemos con un censo en el 2022. Entonces tendríamos el censo a los 12 años otra vez. ¿Qué me dicen acerca de esto? ¿Qué me dices, Leandro Ordóñez? O sea que realmente está mal porque debemos acatar la ley como es cada 10 años para saber la población y hasta hacer verificación de todo lo que son normas hidrológicas sobre la construcción de canales nuevos, de tubería nueva y de suelo prácticamente. Bueno, sí, tienes toda la razón. Por un lado, no tenemos datos reales. O sea, la idea de que tengamos información cada 10 años es que nosotros podamos proyectar a futuro con datos más lógicos. Pero ya si empiezan aquí, sí, empiezo con 8 años, después cada 11, después cada 9, ahora cada 11 o 12. Realmente eso genera distorsiones. Y eso se ve reflejado en que los diseños no van a tener un apego a la realidad. Entonces, esto es algo que pasa en el Ecuador, algo que se da. Y si quisiéramos tomar que las cosas se den bien, tendrían que hacer un censo en el 2030, que otra vez va a ser cada 8 o 9 años, de ahí hacer en el 2040 y en el 2050.
De aquí a 30 años, probablemente si se logra hacer bien las cosas, nosotros al fin vamos a tener información clara a futuro. Imagínense eso. Porque claro, la otra opción sería hacer periodos intermedios, ¿no? 2030, 2035, 2040, 2045. Pues probablemente ahí podríamos decir que en el 2040 ya tendríamos datos confiables. Pero obviamente un censo cuesta bastante dinero y eso genera una limitante para nosotros como país. Entonces, esto va de la mano con lo que nos decía su compañera. Obviamente, claro, colapsa el sistema, pero colapsa, ¿por qué? Porque estuvo mal hecho el análisis del ingeniero o porque no había datos confiables. Entonces, hay varios factores que pueden influir ahí. ¿Sí está claro esto? Sí, Para todos, ¿alguien alguna duda? Entonces, simplemente para que tengamos claro realmente que hay ciertas condiciones que nos limitan en nuestro desarrollo de diseños y de proyecciones de población. Bueno, son las 8, todavía unos 7 que 8 minutos para continuar.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Entonces ya hablamos un poquito de ciertos datos introductorios de la materia. Espero que estén claros y si tienen dudas las vayamos solventando. La idea es que no nos quedemos con estas dudas o vacíos. Entonces vamos a empezar ya con, con lo que es la materia propiamente dicha. Como normas generales, es bastante básico, pero tenemos que mantener el respeto. El inicio de las clases es hasta los 10 primeros minutos para que puedan llegar sin problema. Se puede ingresar a segunda hora de clase por lo que es la asistencia que les tomo. La copia, sí, no se permite. Créanme que es bastante fácil darse cuenta cuando copian. Entonces, les digo, porque ha habido varios casos de estudiantes que terminan con cero debido a copia. Y es muy, muy importante citar y referenciar en todos los trabajos. Esto es por su propio bien, porque veo inclusive que cuando ustedes, los estudiantes, llegan a octavo nivel en sanitaria que he estado dando, o en noveno nivel en centrales hidroeléctricas de la antigua Maya, o inclusive cuando ya están haciendo la tesis, esto realmente es bastante problemático para los estudiantes. Entonces, yo creo que es importante desde ya que ustedes empiecen a acostumbrarse a citar bien y a referenciar todo lo que ustedes incluyen en sus trabajos. En esencia, y me parece que es una de las principales limitantes que tenemos nosotros dentro de la universidad y dentro del país, porque no se hace hincapié en la importancia de las citas y referencias. Si ustedes se van algún rato a estudiar a otro país, se van a dar cuenta de que una mala cita o una mala referencia pueden llevar inclusive a una expulsión de la universidad. Ya yo sé que les explican un poco más en comunicación, probablemente no como deberían, pero esto lleva al plagio. Y en otros lados, un plagio es expulsión directa de la universidad y no puede uno volver a estudiar en esa misma universidad durante 2 o 3 años, dependiendo de la universidad. Entonces, es algo bastante crítico. Como les digo, en las tesis tengo unos problemas gravísimos en lo que es citar y referenciar. Entonces, por eso vale la pena que desde ya se vayan acostumbrando a que toda la información que obtengan para los trabajos, proyectos y la tesis al final tiene que ser referenciada. Entonces, sí tienen todos claro lo que es el citar, referenciar, el uso de las normas APA, etcétera. sí. Sí, todos. Bueno, espero que sí, porque eso sí les puede costar en los trabajos y los pares que hagamos. Las notas van a estar divididas como el examen teórico y el examen práctico. Los vamos a dar el mismo día. Entonces la teoría y la práctica van a sumar 10.5. La teoría va a tener un peso de 4.5 y la práctica 6. Y aparte tendremos lo que son los trabajos. Eh, el examen final va a ser exactamente lo mismo. Entonces no hay mucho más a dónde ir. La parte teórica normalmente está o ha sido como un sistema de opción múltiple, lo que yo he tomado en los últimos semestres. Entonces, tienen poco tiempo, normalmente entre 10 a 17, 18 minutos, y tienen entre normalmente 6 a 12 preguntas. La idea es que ustedes tengan poco tiempo, por lo que al darse las clases remotamente, yo sé que es bastante fácil que se tienten en la copia, entonces por ahí va eso. Y el examen práctico, em,
Suele ser 1 o 2 ejercicios. A veces los tomo en parejas, como les decía, eso por facilidad suya y porque a veces los cursos son demasiado grandes, entonces se vuelve un poco más difícil controlar la copia. Este curso tiene 27 personas, que es relativamente poco. Entonces, tengo que analizar bien cómo sería la parte del manejo del examen práctico. Y por otro lado, hay 3 cursos de hidráulica general, entonces como son 3 cursos, hay que coordinar el examen final. Ha sido bien variante la política de la universidad en cuanto a los exámenes, porque hace 5 o 6 semestres nos pedían que sean exámenes de todas las materias del mismo día, a la misma hora. Veo que los horarios de las 3 materias de las 3 hidráulicas son exactamente los mismos, entonces eso nos puede facilitar. Pero lo único que es seguro es que el examen final va a ser en conjunto. Pues probablemente el examen final lo daremos el día lunes de la semana de exámenes, sí, en conjunto con los otros cursos. Es lo que voy a proponer, pero está como fecha tentativa hasta que yo les confirme. Y bueno, aquí les he puesto los requisitos de los trabajos. Normalmente respetamos esto de las 10 páginas de contenido, ojo, solo contenido. Y normalmente yo les pido que ustedes distribuyan su trabajo a los otros grupos para que todo el mundo tenga la misma información. Siempre hay que incluir un video o un gráfico explicativo en donde haya un buen detalle del funcionamiento del sistema. Las referencias y las citas son totalmente importantes, como ya les dije. También hay que incluir siempre por lo menos una fuente de la bibliografía de la materia. Ustedes tienen en el aula virtual el sílabus donde está toda la materia. Estoy ya modificando el aula virtual suya y ahí vamos a encontrar lo que son los libros. En algunos casos inclusive les pongo los links, esto por facilitarles. Pero me interesa bastante que ustedes usen las fuentes bibliográficas de la materia y especialmente que utilicen las bibliotecas virtuales de la universidad. ¿Por qué? Porque es una forma de apoyar a la facultad en el hecho de que nosotros, en teoría, ya deberíamos haber hecho la acreditación de la facultad. Nos tuvieron con el siguiente semestre, es desde el 2017. Sí, después del 2020 hubo la pandemia y se cortó, pero en teoría, cualquier rato ya se reactiva lo que es el manejo del CEACES, el Consejo de Educación Superior, y ya nos tocaría hacer la calificación de todos los instrumentos que manejamos en la facultad. Entonces, en ese caso, uno de los puntos críticos que hay en la facultad es que ustedes, los estudiantes, no ingresan a la biblioteca ni a las bibliotecas virtuales. Entonces, de ahí un poco llegarles al- a la conciencia de que ustedes necesitan apoyar a la facultad. Ustedes ahorita están en quinto nivel, les falta enterito, les falta la mitad de la carrera, entonces probablemente terminen hasta siendo parte de la acreditación. Entonces, una de las formas de apoyar a su facultad es utilizar las bibliotecas virtuales. Normalmente les pido generar una conversación acerca de los trabajos en donde les suelo dar una calificación al aporte que dan como grupo. Y si no se cumplen estos requerimientos, la pena es del 50% de la nota. Como vieron, la nota del trabajo es de 2 puntos, entonces sí puede ser bastante influyente. Y bueno, las tutorías no son obligatorias en teoría, ya no se sabe realmente si son obligatorias o no. Nos están pidiendo casi que de manera obligada que tengamos una tutoría cada bimestre. Entonces lo que suelo hacer yo es tratar de organizar una media hora, 45 minutos antes o después de las clases, una vez por bimestre, en donde tengamos un conversatorio acerca de sus dudas y si alguien quiere hacer un ejercicio, lo podemos hacer ahí. Eso no es una limitante para que ustedes me busquen. Si es que tienen dudas, les motivo a que me busquen. Me pueden buscar por WhatsApp, me pueden buscar por correo o
o por bueno, el chat del aula virtual es bastante malo, diría yo, porque a veces no llegan las notificaciones, entonces yo les pediría que por ahí no vaya. Entonces, más bien, si es por conversación directa, por llamada, por WhatsApp o por el correo de la universidad, donde ustedes deben tener claro que el correo de la universidad es el medio de comunicación que nos solicita la universidad que utilicemos. Entonces, ahí tienen esas opciones. Profe, pero ya por ¿No? ahí ya mandó el numerito porque yo no copié, la verdad, ni Sí. escuché. Acá ya les pongo, y ya Ya, más profe. adelante ya tenemos. Entonces yo les motivo, si tienen dudas, lo que he hecho muchas veces es me empiezan a buscar, cuadramos, hacemos un Zoom y definimos las dudas y con eso vamos trabajando y se generan las tutorías, que vale la pena decirles que en muchos casos, si a ustedes les va mal, es una de las formas de respaldar que ustedes han puesto de parte para mejorar las notas. Entonces vale la pena que se motiven, especialmente si están con notas malas, a generar lo que es las tutorías. Ahora, no sé, a ratos también cambian las políticas, pero en teoría, si ustedes tienen menos del 60%, están obligados a generar las tutorías. Entonces es obligatorio, pero no, entonces es un poquito confuso el tema. Pero a ratos, en el anterior semestre nos dijeron que si tienen menos del 70%, es obligatorio las tutorías. Es un poco, yo diría, inconsistente, por así llamarlo, por el hecho de que, vamos, el promedio general que tienen en la materia de hidráulica aplicada no pasa del 65%. Entonces, decir que los que tienen menos de 70 tienen obligatoriedad de tutorías, es decir, que todo el mundo tiene que tomar las tutorías obligatorias. Entonces, un poquito hay que ir jugando con lo que nos diga el decanato. Así que simplemente tengan eso en cuenta. Especialmente si a alguien le va mal y quiere, quiere mejorar o tiene una beca, por ejemplo, es importante que tengan el respaldo de que han intentado y las tutorías es la forma de intentar que tienen ustedes para ir mejorando las notas. Los exámenes de manera tentativa sería el primer examen el lunes 6 de septiembre. Me parece que este sí va a ir seguro, sí, porque las notas se le entregan hasta el 17. El segundo examen el 11 de octubre. El tercer examen el 8 de noviembre. Y el examen final de manera tentativa el lunes 28 de noviembre, que es la semana de exámenes. La única fecha que probablemente podría variar es, veamos cómo se da, es esta de acá, debido a que es justo después de un feriado. Entonces, esta es la única que quedaría un poquito por definir, pero el resto yo les diría casi que seguro que se queda. Profe, Ajá. o sea, ya de lunes 28, bueno, esa semana ya es de finales, igual eso ya es definitivo. Sí, claro, porque las notas le entregamos hasta el 3 de diciembre. Ay, ya prefiero eso. Ustedes acaban todo el 3 de diciembre. Entonces, me parece que el lunes 28 es la mejor fecha. Y porque, perdón, es lunes 29. Ahí sí se me hacía raro la fecha, el lunes 29 de noviembre. Me parece, porque la semana de exámenes, que no debería ser el lunes 23. Eso déjenme confirmar, igual tengo que conversar con Servando Spin y con Paula Enríquez que están dando las otras clases, pero me parece que debería ser una semana antes. Eso ya les verifico yo. Sí, sí es el 29. La semana de exámenes es desde el 29 al 3 de diciembre y las notas se suben hasta el 10. Entonces sí, esta fecha se quedaría. Pues para que lo tengan en cuenta, como es lunes 7 de la mañana,
Yo sé que es una hora medio fea, pero es favorable porque nadie nos va a cruzar el horario. Entonces aquí igual en las diapositivas que ya están en el aula virtual les he puesto los resultados de aprendizaje. También esto rápidamente porque en teoría para la acreditación ustedes deberían saber cuáles son los resultados de aprendizaje de la materia. Yo sé que es una tontería, pero si es que algún rato se da el caso, tienen que saber que esto está en el sílabus, que está en el aula virtual y en las diapositivas que también están en el aula virtual. Entonces, tanto los resultados de aprendizaje de la carrera como los de la materia. La bibliografía también les he puesto aquí. Esta es la bibliografía básica, complementaria y digital. Ya les voy a actualizar la parte del aula virtual con los links a los libros que sean posibles. Y de esta manera es mucho más fácil manejarlos. Nosotros tenemos con ustedes, aquí no se me ha actualizado, perdón. Nuestras clases son, un segundo. Para que todos lo tengamos claro. Es lunes y miércoles de 7 a 9. Y la hora no se me ha cambiado por qué. Y los jueves de 8 a 9. Esta hora de los jueves me parece realmente casi que infructuosa, pero bueno, ahí vamos viendo cómo se usa. Aquí tienen mi número, alguien que me preguntaba, el correo de la facultad, que serían los dos medios más típicos de comunicación, y obviamente es obligatorio que ustedes revisen el contenido de la materia en el aula virtual y que generen el seguimiento al sílabus. Esto del seguimiento del sílabus ha sido algo bastante molestoso, diría yo, últimamente, porque lo han cambiado todos los semestres. Desde hace 3 años ha habido cambios en el seguimiento del sílabus. Ustedes deben recordar, al principio eran seguimientos manuales en el aula de clase. Después, un semestre se lo hizo seguimiento virtual, un sistema que era bastante malo porque no nos daba el chance de hacer seguimiento todas las clases, sino era un seguimiento por subunidades, que a veces era una subunidad, una clase, a veces eran tres. Después se volvió al sistema manual, después se volvió al sistema electrónico. El anterior semestre ya ni siquiera hubo seguimiento del sílabus y ahora se ha inventado una página web que está dentro del aula virtual, en la parte general. Yo les tengo oculto porque nos pidieron que esté oculto hasta que la facultad nos solicite que se genere el seguimiento. Entonces, este seguimiento se lo va a hacer en la semana 5, en la semana 10 y en la semana 15 de la materia. Entonces, yo les estaré avisando cuando tengan que hacerlo. Pues no se olviden que es importante también hacer el seguimiento del sílabus porque también es parte de todo lo que se revisa dentro de la acreditación de la facultad. Entonces, eso tengan en cuenta. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la materia, como una introducción a la hidráulica. En esencia, nosotros cuando hablamos de hidráulica, nos referimos a los mecanismos en donde nosotros tenemos movimiento accionado por agua o por fluidos. Ya propiamente dicho, el concepto se enfoca en agua, pero nosotros todavía vamos a hablar de ciertos fluidos. Entonces sí vamos a tener ejercicios en donde hablemos de glicerina, de alcohol, de gasolina, de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, nosotros buscamos ver la parte física para generar la transmisión y regulación de las fuerzas que se generan para el movimiento de los medios líquidos, o sea, toda la interacción de fuerzas que se generan o que ocurren dentro de conductos, ya sea conductos a presión como conductos a flujo libre, para que se produzca el movimiento de los líquidos. Entonces, en esencia, etimológicamente, hidros agua, aulos tubo. Entonces, es un flujo de agua dentro de un tubo. Entonces, por ahí nace ya lo que es el concepto.
Por otro lado, vale la pena mencionar, a veces me dicen que por qué utilizamos lo que es otros fluidos, si en esencia, si nosotros hablamos de otros tipos de fluidos, podríamos tener la oleodinámica, la oleohidráulica o la oleoólica, perdón, en donde nosotros ya estamos hablando de aceites. Nosotros tenemos fluidos en donde tenemos una base, cómo se comportan los fluidos. Entonces la idea es aplicar esa base a lo que es ya la hidráulica propiamente dicho. Entonces por eso nosotros le incluimos ciertos fluidos que ya no son el agua para un poco desarrollar los conceptos que ustedes han visto en fluidos. Entonces como fundamentos, nosotros vamos a analizar todo lo que es el movimiento y el equilibrio de los fluidos. ¿Sí? Normalmente, una base de diseño de lo que es la hidráulica es considerar que nosotros tenemos un flujo permanente, que significa un flujo en donde el caudal es común, y un flujo en donde nosotros tengamos una velocidad constante. Entonces, en esencia, ¿creen que estas características se dan dentro del movimiento normal de los flujos en un conducto? Hablando que el caudal sea constante y la velocidad sea constante. No, sino que eso sería, como decirlo, un caso ideal. Exacto. El anterior semestre nos habían dicho de que era variable en toda la sección de la tubería, por decirlo. Perfecto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un flujo normalmente con caudal variable. Si nosotros nos vamos a un río, van a ver clarito que el caudal del río es totalmente variable. Y por otro lado, la velocidad es variable dentro del sistema. Aquí si tienen un río, ¿no es cierto? Ustedes deben recordar las líneas de velocidad dentro del río. Esto lo ven en hidrología, ¿no es cierto? Y sabemos que la velocidad máxima del río está más o menos por aquí. ¿Sí recuerdan todos eso? Entonces, en esencia, ya de una vemos que realmente la velocidad no es constante, porque aquí hay una velocidad, acá hay otra velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por facilidad de cálculo, asumir que la velocidad promedio es constante. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿Todos? Sí, Inge. Y lo mismo, nosotros sabemos que el caudal no es constante, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un edificio, nosotros asumimos que el caudal del conducto matriz es constante, pero ustedes saben que eso no va a pasar, ¿no? Porque por decir, dieron las 8 de la mañana y 30 personas se están bañando, vamos a necesitar un caudal mucho mayor que a las 2 de la mañana en donde nadie se está bañando, nadie está usando el agua y probablemente algún inodoro que se utilice, nada más. Entonces, nosotros tenemos caudales variables y velocidades variables. Lo que sucede es que una forma de facilitar los cálculos es generar un sistema comparativo en donde nosotros asumimos que el caudal y la velocidad son constantes. Y eso se conoce como un flujo permanente, caudal constante, y uniforme, velocidad constante. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero son facilidades de cálculos porque si nosotros asumimos un flujo no permanente, o sea que el caudal no es constante, y no uniforme, o sea que la velocidad no es constante, tenemos ecuaciones demasiado complejas para resolver ese sistema. Inclusive la ecuación de Stokes nos sirve para resolver ese sistema, pero es una ecuación que no tiene solución. Entonces se vuelve un análisis muy, muy difícil. Y ya en la práctica se ha visto que los resultados que se obtienen mediante este análisis de flujo permanente uniforme son bastante aceptables, bastante cercanos a la realidad y por ende pueden ser utilizados para generar una simplificación de los cálculos. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya, si alguien tiene dudas, pregunte sin problema.
Entonces, los fluidos que nosotros manejamos, como deben haber visto el semestre pasado, presentan la característica de poder fluir dentro de un medio, ya que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Y nos dice que cuando están en equilibrio, los fluidos no pueden soportar fuerzas tangenciales o cortantes y tienen en todos los casos cierto grado de compresibilidad, o sea, se pueden comprimir y ofrecen muy poca resistencia a los cambios de forma. Características muy básicas que ya la debieron haber visto el anterior semestre. Pues tenemos los líquidos y gases como parte de los fluidos, en donde sí nosotros netamente nos vamos a enfocar en líquidos, no vamos a tratar nada de gases. Entonces aquí están las características principales, como ya lo mencionamos. Entonces, en esencia, nosotros vamos a estudiar el comportamiento de los líquidos como parte de la hidráulica y generar una correlación o utilizar como una base de estudio las propiedades específicas de los fluidos, de las cuales muchas de ustedes ya las han ido revisando en las materias anteriores. Entonces, algo muy importante es analizar cuáles son las fuerzas a las que se someten los fluidos, ¿sí? Y las mismas van a ser las que permiten que se genere el flujo de los fluidos. Entonces es muy importante que nosotros consideremos lo que es la masa y las condiciones a las que se somete el fluido. Entonces vamos a tener variaciones, por ejemplo, de la viscosidad. ¿Cuándo varía la viscosidad? ¿Qué me dicen? Con la temperatura, profe. Exacto, la temperatura se vuelve un tema importantísimo dentro de los fluidos. Ya cuando nosotros pasemos a ingeniería hidráulica, en muchos casos la temperatura deja de ser un problema porque ya en un conducto la temperatura típica del agua puede estar entre más o menos 5 hasta 15 grados centígrados. Entonces ya se vuelve una temperatura dentro de un rango mucho más pequeño, ya no hay mucha variabilidad y por eso se deja de incluir las variaciones de viscosidad. Pero la idea es que nosotros tengamos conocimiento de cómo genera una influencia la variación de viscosidad en el flujo dentro de un tubo conforme nosotros variamos la temperatura del flujo. Inclusive hay un caso bastante interesante cuando hablemos de golpe de ariete. Me parece que algo sí hablamos de golpe de ariete ya cuando estemos acabando lo que es tuberías a presión. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algo del golpe de ariete? ¿Qué me dices, Gonzalo Echeverri? No, profe, no he escuchado de eso. Pues en esencia, el golpe de ariete es un fenómeno en donde se produce una sobrepresión y depresión dentro de la tubería. O sea, suben las presiones y bajan las presiones dentro de la tubería. Esto se da debido a una variación en lo que es la velocidad del flujo dentro de un conducto. Que lo vamos a ver más luego, pero es uno de los fenómenos que pueden ser más críticos dentro de la hidráulica, porque se puede llegar inclusive a duplicar las presiones internas de la tubería. Entonces, en muchos casos es un fenómeno que causa rotura de tubería y en sistemas muy grandes puede generar el colapso de un sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es el golpe de aire. Igual todos esos conceptos los vamos a ir desarrollando. De ahí, como ciertos conceptos muy básicos, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza, ¿no es cierto? Que va a ser la que produce el cambio de dirección o velocidad en el fluido. La presión, que va a ser la fuerza que se genera en un área determinada. Nosotros nos enfocamos en la presión interna que se produce dentro del tubo. No sé si este es el conducto. La presión interna va a ser la fuerza que se ejerce sobre el área perimetral que manejamos en el conducto. Puede ser la presión negativa, ¿qué me dice? Puede tener una presión negativa dentro de un conducto trabajando a presión. ¿Qué me dices, Camila Remache? Sí, que me puedo repetir la pregunta, no la escuché. Se me corta el internet. Podemos tener una presión negativa dentro de un conducto
presión. No, no, eso ¿Por no se qué puede no? ver. Porque siempre las presiones tienen que ser positivas. Esa es una creencia común, pero no, sí se puede tener presiones negativas. La carga de presión, como la ven en Bernoulli, ¿no es cierto? Eso sí lo ven en fluidos, puede ser negativa en un conducto, sí. Cuando ustedes tienen una bomba a succión, para que el agua llegue a la bomba, en este conducto tiene que haber presión negativa. Se genera un vacío. ¿Sí está claro? Sí. Entonces sí puede haber presiones negativas. En muchos casos hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, nos da una presión negativa por acá, puede ser crítico. Eso significa que el sistema no está funcionando bien. Entonces aquí no debería haber presión negativa. Eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle antes. Pero en la parte baja es necesario que exista presión negativa porque si no el agua no podría ir desde este tanque hasta la bomba. Por otro lado, el trabajo es la fuerza necesaria para desplazar un elemento en una distancia determinada. Este no es un concepto muy utilizado dentro de la hidráulica, pero vale la pena tenerlo. Flujo es el movimiento que va a generar el líquido. El caudal va a ser el volumen desplazado en una misma unidad de tiempo, de donde nosotros normalmente vamos a trabajar con metros cúbicos por segundo o con litros por segundo. El área va a ser la superficie o sección transversal. Entonces ahí hay que tener bastante criterio analizando las áreas. Normalmente el área que vamos a utilizar es el área de la sección transversal del tubo. Y el volumen, que va a ser un área por una longitud o por una altura, donde el volumen de agua en un tubo va a ser el área de la sección transversal por la longitud que tenga el tubo. Conceptos bastante básicos que vale la pena irlos afinando y ver si hay dudas que se les vayan presentando. De ahí, bueno, nosotros tenemos la longitud, que son unidades bastante fundamentales, la fuerza que tengamos nosotros, que va a estar en kilogramos fuerza, kilogramos peso, el tiempo siempre en segundos, vamos a trabajarlo, y ahí tendríamos el volumen en metros cúbicos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, el trabajo en kilogramos por metro y la presión en kilogramos por cada metro cuadrado. Esto como una base bastante básica. Y de ahí entramos a este concepto en donde hablamos de la viscosidad. La viscosidad ya deben haberla discutido en fluidos. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen alguien? Anthony Guerrero. La verdad es que de viscosidad no recuerdo haber analizado eso profundamente. Tal vez superficialmente por lo de la ecuación que se me hace familiar. ¿Por la qué? Perdón, no te escuché el último. Por la fórmula que se me hace familiar. Bueno, sí, nosotros ya deben haberlo visto en fluidos. Hay ciertos, bastante debe verse de viscosidad, inclusive en fluidos creo que hacían un experimento de viscosidad. Igual en cuando lo vean también en suelos, me parece que también hacen un experimento de viscosidad. Pero en esencia nos da una idea de cuál es la resistencia de un flujo a las deformaciones graduales que se producen por las tensiones cortantes o tensiones de tracción. ¿Sí? O sea, ¿cuánto resiste el flujo cuando se le están produciendo estas tensiones cortantes o de tracción? Entonces, es una de las propiedades físicas más importantes de los fluidos, porque en esencia nos ayuda a determinar con qué tanta facilidad va a fluir el fluido. Entonces, en esencia, es una medida de cómo se va generando la fricción entre las partículas que tienen el fluido, que se mueve a distintas velocidades, obviamente. Entonces, ya cuando ustedes, y deben haberlo visto en mecánica de fluidos, empiezan a analizar las capas y cómo interactúan las capas, porque vamos a tener una fricción entre
distintas partículas del fluido y una fricción que se genera también con las paredes del conducto. Entonces, esto nos da una razón de la viscosidad que maneja el fluido y esto va a influir en la capacidad de moverse dentro del conducto. Entonces, nosotros obtenemos una fuerza cortante que se genera entre las distintas partículas de fluido, que va a ser igual al área de la superficie del sólido en contacto con el fluido, pues, en esencia, el área del conducto que va a estar en contacto con el fluido, por el coeficiente de viscosidad dinámica, que se va a depender de cada flujo o fluido, ¿sí? Aquí está duplicado, perdón. Y por la altura del nivel del fluido, o sea, la capa que nosotros manejamos de flujo. En esencia, si este es el conducto, nosotros tenemos que ir analizando cómo se mueven las capas del flujo, ¿sí? Y ahí se involucra el tipo de flujo que manejamos porque tenemos nuestro coeficiente de viscosidad y de esta manera podemos determinar cuál es la fuerza cortante, ¿sí? Que es la que da mayor o menor facilidad de que se produzca un flujo de nuestro líquido. ¿Sí está claro eso? Como les digo, es un mini repaso porque es parte de la materia de mecánica de fluidos. ¿Sí me siguen o no? Sí, Inge. Sí, que Bueno, de ahí en esencia, los otros conceptos muy básicos, la densidad, que es la variación de volumen sobre variación de masa, el peso específico, que es peso sobre volumen, esto ya lo deben tener clarísimo, ¿no es cierto? La presión media es la fuerza normal que está actuando sobre un área que nosotros tenemos, en donde nosotros dividimos el área por función de la presión media. O sea, en esencia es una forma de obtener una presión promedio de lo que se está produciendo dentro de un sistema. La densidad relativa es la relación entre el peso y el peso de un volumen igual de agua. Esto ya lo conocen igual. Y un volumen específico que es el inverso de la densidad. Entonces es el volumen que ocupa una unidad de masa. Entonces, unidades, digo, conceptos muy básicos que ustedes ya lo deben manejar. Simplemente lo he puesto aquí por repaso. En esencia, también dentro de los conceptos vale la pena mencionar par cosas básicas acerca de qué es un canal. En esencia, un canal va a ser un elemento geométrico en donde nosotros podemos tener diferentes formas, por ejemplo, un canal trapezoidal, un canal rectangular, un canal triangular, un canal circular, un canal semicircular, un canal en forma de túnel, etcétera. Entonces tenemos varias formas geométricas en donde vamos a tener diferente geometría, diferente profundidad del flujo, porque el flujo puede tener una profundidad variable dentro del canal, en donde nosotros vamos a ir viendo cómo influencia esta profundidad dentro de la cantidad de agua y de la velocidad de agua que manejemos. Uno de los datos más interesantes es que en una alcantarilla, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el caudal máximo no se da cuando la alcantarilla está completamente llena. El caudal máximo se da cuando la alcantarilla tiene alrededor del 81% de altura sobre el diámetro total. Esto se debe a la relación que hay entre el perímetro mojado y la sección transversal que está ocupando el flujo. No sé si ustedes han utilizado el concepto del perímetro mojado. No, Lo deben haber visto en fluido. ¿No recuerdan lo que es el radio hidráulico? Es igual al área total sobre el perímetro mojado que ocupa un flujo. Entonces, si está completamente lleno, el área total es del total, ¿no es cierto? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro mojado va a ser el perímetro total. Y diámetro. Ahora,
no va a ser lo mismo si es que nosotros tenemos una altura del agua, digamos, del 70% del diámetro. Pues aquí el área ya va a variar y el perímetro mojado también va a variar. Entonces, estas relaciones entre área y perímetro son las que generan variaciones entre la cantidad de caudal que va a llevar el canal y la velocidad que va a llevar esta agua cuando está moviéndose dentro del canal. ¿Está claro eso? ¿Qué me dice? Deben haberlo visto como, si sea como un concepto básico que es del radio hidráulico y que es del perímetro mojado. En este caso, obviamente, el perímetro mojado es el que corresponde a la sección que está en contacto con el agua. ¿Sí me siguen? Perfecto. Entonces, dentro de un canal, la profundidad del flujo se conoce como calado o tirante. Entonces, este de aquí es el calado tirante. Que en esencia va a ser la distancia entre el punto más bajo de la sección del canal y la superficie libre del agua. Y el área mojada es el área que está ocupando el líquido dentro de la sección transversal del canal. Y tenemos también lo que es el perímetro mojado, que en esencia, lo que ya les estaba hablando, es el contorno del canal que está en contacto con el agua. El radio hidráulico, que nuevamente ya lo debieron haber visto, pero es un concepto que nos sirve para identificar qué cantidad de agua tenemos en un canal respecto a qué cantidad de agua está en contacto con el perímetro. Entonces es importante porque ustedes saben el concepto de fricción se genera entre las partículas del fluido y las paredes del conducto. Entonces, mientras más contacto hay entre el líquido y un perímetro, nosotros vamos a tener más fricción. ¿Y a qué nos lleva a tener más fricción? ¿Tienen idea? La velocidad disminuye Va a disminuir la velocidad, ¿pero por qué? por el contacto, por la fricción. La fricción nos lleva a la obtención de pérdidas. Mientras más fricción haya, se generan más pérdidas y las pérdidas de carga son las que pueden llevar a que la velocidad disminuya y a que se deje de producir el movimiento dentro de un flujo. Entonces nosotros tenemos que tener un análisis cuidadoso de cómo influencian las pérdidas de un conducto. Entonces ya vamos a ver luego, pero eso nos lleva a las secciones hidráulicas de máxima eficiencia, que en esencia son las secciones en donde nosotros tenemos una sección transversal con el menor perímetro mojado posible, que de esa forma reducimos las pérdidas, reducimos la fricción y reducimos lo que es la afectación de estas pérdidas sobre la cantidad de movimiento que se genera del agua. ¿Sí está claro eso? Sí. Perfecto. Entonces el radio hidráulico, como ya les indiqué, es la relación entre el área mojada sobre el perímetro mojado. O sea, el área que ocupa el agua sobre el perímetro que está en contacto. De ahí nosotros tenemos el ancho superior, que en esencia es la sección del canal que cuando tenemos un canal que está totalmente libre en la parte superior, también se le conoce como el espejo de agua. Entonces, en esencia, si yo tengo este canal de aquí, el espejo de agua va a ser el ancho que nosotros tenemos acá arriba. ¿Sí? Este también es un concepto que más adelante nos va a ser útil. Y la profundidad hidráulica es una relación más o menos similar a la que tenemos en el radio hidráulico, pero esta profundidad hidráulica nos da una relación del área mojada respecto al espejo de agua que esté. Entonces, claro, obviamente, nosotros en este caso estamos relacionando la parte solo del espejo de agua, mientras que en el radio hidráulico nosotros estamos considerando todo
contacto que hay entre la superficie del canal y el flujo. Entonces son dos conceptos similares que después compaginan un poco, especialmente cuando nosotros tenemos canales con formas variadas, y tiene ya cierta influencia para darnos una idea de lo que es una altura equivalente que nosotros tendríamos del flujo de agua. Entonces, más adelante vamos a entenderlo un poquito más. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? ¿Nadie? Bueno, aquí les he puesto este cuadrito, que es el cuadrito que nos ha provisto Bente Chou en su libro. Es un libro de 1982, pero hasta ahora sigue vigente porque tiene prácticamente los conceptos más básicos bien explicados dentro de la hidráulica. Entonces, en este cuadro tienen varias secciones, las ecuaciones para el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el espejo de agua. Entonces, les recomiendo que lo revisen para que tengan un poco más claro. En algunos casos genera mucha más facilidad en los cálculos. Profe, igual estas diapositivas están en el aula virtual. Sí, yo les subí. No sé si están subidas porque realmente ayer hice algunos cambios en el aula virtual y hoy aparecieron como que no estaban hechos. Entonces, había algún problema porque me decía, especialmente con el Zoom, me decía que no se pueden hacer modificaciones en el Zoom, pero no sé, está un poco extraño. Pero ya están subidas las diapositivas. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, por hoy vamos a quedar ahí. Por favor, para mañana revisen este cuadrito para poder seguir con esta parte introductoria. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o recomendación? Bueno, si No, no, profe. vamos a quedar ahí y nos veríamos el día miércoles con ustedes. Un buen día Ya, a profe. todos. Gracias, Inge. Hasta el Hasta miércoles. luego. Hasta luego. Gracias, sí.